Los mongoles constituyeron una de las principales etnias del norte y oriente de Asia, formada por un conjunto de pueblos que poseía lazos culturales y una lengua en común. Los dialectos variaban de una zona entre otra de la región donde habitaban, pero pocos eran incomprensibles para un mongol. El casamiento entre miembros del mismo clan estaba prohibido y daba lugar a que se establecieran alianzas de clanes que formaban tribus. Aun cuando realizaban algunos cultivos, los mongoles eran nómadas. Los animales eran propiedad privada y el campo propiedad colectiva de la tribu. Los clanes poderosos tenían a controlar las actividades de la tribu. Las familias más débiles conservaban sus autoridades y la propiedad sobre sus familias, pero debían pagar un tributo al clan dominante. Las organizaciones política y militar estaban adaptadas a la forma del clan y de la tribu. Cualquier hombre capaz de manejar un arma era jefe soldado, dependiendo de las necesidades del momento. La captura de ganado, mujeres o prisioneros de otras tribus era un método de enriquecimiento. En el año 1206 se formó un estado mongol sobre la base de los grupos tribales nómadas. El imperio mongol fue el imperio más extenso de la historia, ya que llegó a ocupar casi toda Asia y parte de Europa, unos 36 kilómetros cuadrados. Esta conquista se realizó debido a la unión de las tribus mongolas bajo un solo hombre y el importante sistema de estrategia militar basado en el uso de la caballería que permitía el desplazamiento del imperio fuese más rápido. La formación del imperio no hay mucho que contar. Un guerrero mongol llamado Temujin unió a todas las tribus mongolas a principios del siglo VIII y se nombró Gran Yan bajo nombre Genghis Khan. Ya con el poder en sus manos, comenzó la invasión de los Xia de China y del imperio Jin, pero tras haber conquistado gran parte de los territorios murió durante la campaña contra los Xia. Su sucesor, el segundo Khan, continuó ampliando el imperio con la conquista de Persia y la destrucción final de los Xia. Más tarde entró en guerra con la dinastía Song y acabó. Conquistó toda China, tras la cual invadió Rusia, que hasta entonces era muy pequeña, y la redujo al vasallaje. Los mongoles se retiraron a sus países de origen estepario original, dividiéndose en tres grandes grupos: los mongoles del norte, Khalkal, al norte del desierto de Gobi; los mongoles del sur, Shahar, al sur del Gobi; y los mongoles occidentales, Oirat. Una división entre el norte desarrollado de los mongoles y al sur de los mongoles, que habían estado más estrechamente asociada con la dominación mongol en China. En el curso de la conquista de China, los manchús sometieron a los mongoles al sur, colocándolos bajo la regla final de la dinastía Qing. Los mongoles del norte, que habían estado luchando con los mongoles occidentales por la supremacía, buscó la ayuda manchú en contra de sus enemigos y aceptó la soberanía manchú. Finalmente, los manchús destruyó a los mongoles occidentales como una fuerza histórica. En los tratados de la frontera rusa-china de Neskit y Kiata confirmó el dominio chino en tanto el sur y el norte de los mongoles. Tras el derrocamiento de la dinastía manchú de la Revolución China en 1911, el norte de príncipes mongoles proclamó autonomía de Mongolia bajo el gobierno de Bagdo Khan, el Buda viviente, de Urga, el nombre anterior de Ulaanbaatar. Un tratado con el gobierno del zar ruso prometió asistencia para el gobierno autónomo. Después de la revolución bolchevique, los chinos explotaron la debilidad rusa, volver a ocupar la Mongolia exterior en 1919 y poner fin a su autonomía. A principios de 1921, los chinos fueron expulsados de Rusia. Las fuerzas contrarrevolucionarias en el Barón von Eugen-Stauber. El fin a su vez fue superada en julio de 1921 por los mongoles líderes revolucionarios Batar Suke y Choi Balsal Korloy, asistida por el ejército rojo soviético. Bajo la influencia soviética, un estado dominante independiente encabezada por el Buda viviente se proclamó el 11 de julio de 1921 y duró como una monarquía constitucional hasta su muerte en 1924. La República Popular de Mongolia, el segundo país comunista en la historia del mundo, fue proclamada el 26 de noviembre de 1924 con el apoyo de la ex Unión Soviética. El régimen comunista fue consolidado gradualmente. Los grandes latifundios de los señores feudales fueron confiscados a partir de 1929 y la de los monasterios en 1938. Un tratado de 10 años de asistencia mutua, firmado en 1936 y renovado por otros 10 años en 1946, formalizó las estrechas relaciones entre la antigua URSS y el MPR. El verano de 1939, con el apoyo soviético, los mongoles lucharon contra las invasiones japonesas en la frontera de Manchuria.
que termina con una derrota sólida para los japoneses en septiembre. Después de un voto casi unánime de los mongoles en favor de la independencia, el gobierno nacionalista de la República de China reconoció oficialmente en 1945, y los nacionalistas en Taiwán todavía afirmaban Mongolia parte de China. En 1950, la República Popular de China y la URSS firmaron un tratado que garantizaba la independencia de la República Popular de Mongolia. En octubre de 1961 se convirtió en miembro de las Naciones Unidas, donde se hicieron reclamos entre el conflicto de límites entre China y la República de Mongolia. Se establecieron mediante un tratado el 26 de diciembre de 1962. Con la ex Unión Soviética firmaron un tratado de 20 años de amistad, cooperación y asistencia mutua en 1964. En junio de 1987, la República Popular de Mongolia y Estados Unidos establecieron relaciones diplomáticas. Con el crecimiento de las ciudades alrededor de la industria minera, la sociedad mongola pasó a ser del 78% rural en 1956 en 1989 el 58% en zonas urbanas. Con sus estrechos lazos con la antigua URSS, los mongoles eran muy conscientes de las políticas soviéticas de glasnost, apertura y perestroika, reestructuración, y de los movimientos democráticos en Europa del Este. Después de la década de 1980, la República Popular de Mongolia inició su propia política de apertura, ILTOP, y comenzó las reformas económicas para servir como pasos de transición lejos de una planificación centralizada, la economía colectiva y hacia una economía de mercado. Tras la disolución de la URSS en 1991, Mongolia aprueba en 1992 una constitución liberal que marca la transición a la democracia representativa y en la que el país cambia el nombre a Mongolia. El Partido del Pueblo de Mongolia es un partido político de Mongolia, miembro de la Internacional Socialista. Antiguamente su ideología era comunista, sin embargo en 1990 adoptó una postura de socialismo democrático. Gobernó el país entre 1924 y 1996. Hasta 1990 tenía el carácter de partido único. Accedió al poder nuevamente en 2000 hasta 2004 y entre 2006 y 2009 formó parte de una coalición. En 1990 Mongolia empezó a liberalizar su sistema político, implementando reformas parecidas a las de la URSS y un sistema multipartidista. El PRPM ganó las elecciones democráticas de 1990 y 1992, permaneció en el poder hasta 1996, cuando la Unión Democrática de Mongolia ganó los comicios. La Constitución de Mongolia, literalmente Gran Ley del Estado mongol, es la ley fundamental del país de Mongolia. Fue publicada el 13 de enero de 1992 y entró en vigor el 12 de enero del mismo año. La última enmienda fue añadida en mayo del 2011. La Constitución establece en Mongolia una democracia representativa, garantiza la libertad de religión, derechos, desplazamiento, entre otras cosas. Describe a Mongolia como una república parlamentaria con presidente como jefe de Estado. Cuenta con un preámbulo y 6 capítulos divididos entre 70 artículos. La política del país se regula a través de la Constitución de 1992. La Constitución asegura los derechos de los ciudadanos como cualquier otro Estado democrático, pero contempla los trabajos forzados. El poder legislativo corresponde al Gran Jural mongol, asamblea formada por 76 diputados elegidos cada 4 años mediante sufragio universal. Entre las principales funciones de la Cámara están ratificar las elecciones del presidente, elegir al primer ministro y a su gabinete. El presidente tiene derecho de veto, pero este puede ser anulado por mayoría de 2/3. El presidente es el jefe de Estado. Debe haber nacido en el país y tener más de 45 años. Los candidatos a presidente son propuestos por los partidos políticos del Gran Jural y es elegido por 4 años. El gabinete del primer ministro ostenta el poder ejecutivo, encargándose por un máximo de 4 años de la política interior y exterior. El poder judicial es regulado por el Tribunal Supremo de Mongolia. Controla la independencia judicial el Consejo General de Tribunales. Antes de la independencia, el único partido legal era el comunista Partido Revolucionario del Pueblo de Mongolia, o PRPM. Actualmente se le considera un partido socialdemócrata. En los años 90 se permitió el pluralismo, siendo el principal partido opositor el Partido Democrático.
fundado en 1990 y que gobernó liderando la coalición Democracia Patriótica entre 1996 y 2000. En las elecciones de 2004 el gobernante del PRPM perdió casi la mitad de sus escaños, quedándose en 36, pasando la oposición de 4 a 34. Ante estos resultados se formó un gobierno de coalición que disolvería en 2006, pasando a gobernar en solitario el PRPM. Mongolia mantiene buenas relaciones y misiones diplomáticas con muchos países, entre ellos Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, República Popular China. El gobierno ha alcanzado grandes acuerdos internacionales e inversiones. Comercio también. Mongolia apoya la invasión de Irak en 2003 y envió varios contingentes de 103 a 180 soldados. A Irak y Afganistán también 200 soldados mongoles están sirviendo en Sierra Leona en la misión de la ONU para proteger su corte especial allí establecida tras la guerra civil en ese país. Mongolia está dividida en 21 provincias y un municipio con un estado provisional. La cultura de Mongolia ha sido fuertemente influenciada por la forma de vida nómada de los mongoles. Otras influencias importantes provienen del Tíbet y en particular del budismo tibetano, así como de China. Desde el siglo XX la cultura rusa y a través de ella la europea ha tenido un gran efecto en Mongolia. No solo Gengis Khan, sino también los pueblos nómadas han influenciado en las bellas artes mongolas. La yurta es parte de la identidad nacional de Mongolia. La historia secreta de los mongoles menciona a Gengis Khan como el líder de todos los pueblos que vivían en carpas de fieltro. Incluso en la actualidad una gran parte de la población mongola aún vive en yurtas. La palabra mongola para yurta, ger, también significa casa. El budismo es la religión tradicional y predominante de Mongolia y en general de la etnia mongol, a diferencia de otras naciones asiáticas que desarrollaron su propia forma de budismo chino, japonés, tailandés, etc. Los mongoles practican el budismo tibetano, también conocido como lamaísmo. De hecho, el término Dalai Lama es de origen mongol. La religión tradicional de los pueblos mongoles fue el chamanismo, que aún influye en la cultura mongola y en su budismo, y es practicado por una minoría dentro de Mongolia. Sin embargo, el budismo tibetano es la religión tradicional y predominante, seguida por el 93% de la población. Fue en 1578 cuando el militar Altan Khan decidió aliarse con los lamas budistas tibetanos para promover el budismo tibetano en el Imperio Mongol y fue coronado finalmente emperador. El budismo tibetano fue la religión oficial del Imperio Mongol. Antes del siglo XX, la mayoría de las obras artísticas en Mongolia tenían una función religiosa y por lo tanto las bellas artes mongolas fueron fuertemente influenciadas por los textos religiosos. Los tagmaks fueron usualmente pintados o hechos en técnica de aplicado inverso. Las esculturas de bronce solían mostrar deidades budistas. Varias obras importantes fueron atribuidas al primer Zanabazar. Al final del siglo XIX, pintores tales como Marsan Sharat, que utilizaron varias técnicas de aplicado de pinturas más realistas. Durante el periodo socialista predominó el realismo socialista en la pintura. Entre los primeros intentos de introducir el modernismo en las bellas artes de Mongolia se encuentra la pintura Ein Sekel, Amor de Madre, creada por Zheng Ming en los años 1960. El artista fue purgado y su trabajo censurado. Todas las formas de bellas artes solo pudieron florecer a partir de la perestroika a fines de los años 1980. Ershu es un importante pintor de nuestro tiempo. Él fue retratado en la película Suraj. Mongolia cuenta como una tradición musical muy antigua. Los elementos tradicionales claves son el canto difónico, el morin kur y otros instrumentos de cuerda. Las melodías mongolas se caracterizan normalmente por armonías pentagónicas y notas de largo final. Se destaca en el sentido las denominadas canciones largas. En el siglo XX se ha introducido la música clásica de estilo occidental, la cual ha sido mezclada con elementos tradicionales por algunos compositores. Asimismo, la amplia gama de música pop y rock también ha sido adoptada por jóvenes músicos. La economía de Mongolia está basada en la producción agropastoril, con un 90% de las exportaciones constituidas de animales y derivados, pero muy limitada por la distancia de Mongolia al mar y por las precarias carreteras sin infraestructura. La gran dependencia de ayuda extranjera lo llevó al país a una preparación inadecuada para los rigurosos inviernos y tuvo grandes pérdidas de ganado. Casi un tercio de la población vive en la pobreza extrema. El cambio de la economía centralizada y dependiente de la Unión Soviética a la economía de mercado fue traumática. Hoy el país está en vías de desarrollo y su economía va mejorando lentamente.
El PIB per cápita es muy buen indicador de nivel de vida, y en el caso de Mongolia, en 2015 fue de 3.581 euros, por lo que se encuentra con esta cifra en la parte final de la tabla en el puesto 113. Sus habitantes tienen bajísimo nivel de vida en relación a los 196 países del ranking del PIB per cápita. Su moneda es el Tukrit. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano, o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir el ingreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los mongoles se encuentran en el puesto 92. Si la razón para visitar Mongolia son negocios, es útil saber que Mongolia se encuentra en el puesto 64 de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En cuanto al índice per cápita de la corrupción del sector público en Mongolia ha sido de 38 puntos, así pues se encuentra en el puesto 87 del ranking de percepción de corrupción formado por 176 países. Industrias principales: construcción civil y materias de construcción minera, carbón, cobre, molibdeno, fluorita, estaño, tungsteno, oro, petróleo, alimentos, bebidas, procesamiento de productos animales, manufactura de cachemerina, hebras naturales. Destino de exportaciones: República Popular de China, Canadá y Rusia. Importaciones: 3.300 millones. Productos importados: máquinas y equipamientos, combustible, automóviles, alimentos, productos de consumo industrial, productos químicos, materiales de construcción, azúcar, té. Origen de importaciones: República Popular de China, Rusia, Corea del Sur, Japón